Hola a todos de nuevo. Bueno, mis estimados y estimadas estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar sobre algunas generalidades del movimiento armónico simple, el cual de ahora en adelante lo vamos a conocer como el MAS, con esta abreviatura. El movimiento armónico simple se define como un movimiento periódico producido por una fuerza recuperadora. Bueno, para entender este concepto les tengo aquí presente varios ejemplos. Si despreciamos la resistencia del aire, que para estudiar esto debemos despreciar la resistencia del aire, o si el cuerpo está rozando, despreciar ese rozamiento, nos vamos a dar cuenta que en ejemplos como los presentes en esta imagen, actúa un movimiento que va perdiendo fuerza, pero en la medida que se devuelve va ganando otra vez. Esa es la fuerza recuperadora a la que se refiere en la definición. Lo mismo sucede con los resortes. Por ejemplo, aquí en este columpio, cuando nos balanceamos en un columpio, cuando llegamos, partimos con una gran aceleración y vamos ganando velocidad, pero después vamos perdiendo esa velocidad hasta que ya quedamos casi paralizados, y de allí comienza otra vez a ganar velocidad y pasa otra vez por la mitad hasta que hace de ese movimiento de péndulo, de balancearse de un lado a otro, perdiendo y ganando velocidad nuevamente. Como les dije, si se despreciara la resistencia del aire, pues este movimiento se iba a dar infinitamente. Otro ejemplo es los relojes de péndulo, como los que aparecen aquí, las ondas producidas en un estanque de agua y hasta nuestro corazón. El funcionamiento de nuestro corazón, que es un movimiento armónico simple. El corazón se contrae y se expande, expulsa toda la sangre alrededor de nuestro cuerpo. Luego la sangre vuelve, es cuando el corazón se contrae. Hace ese movimiento una y otra vez. Bueno, estos son unos ejemplos del movimiento armónico simple. Ahora, para ya conocer de los aspectos técnicos, los términos, conceptos técnicos que nos permitan comprenderlo, vamos a estudiar esos términos asociados al movimiento armónico simple. Algunos de los términos empleados en el movimiento armónico simple son los siguientes. Está el concepto de oscilación. La oscilación es el movimiento efectuado por la partícula hasta volver a su posición inicial, recorriendo todos los puntos de su trayectoria. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando se balancea, por ejemplo, el péndulo de este reloj, hay un punto cero llamado origen. Ese péndulo traza una trayectoria hasta un punto máximo. Ese mismo punto se va hacia el otro lado. Entonces sería el mismo punto máximo. Por un lado sería negativo, menos, llamémoslo menos A. Y por el otro lado positivo, llamémoslo A. Entonces hace esta trayectoria, va de un punto A hacia el otro y se devuelve. Hacer ese ciclo completo hasta llegar nuevamente al origen es lo que se conoce como oscilación. El periodo se simboliza con la letra T mayúscula, es el tiempo que tarda dicha partícula en hacer una oscilación. Esta se mide en segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza la partícula en una unidad de tiempo. Se expresa en oscilaciones por segundo, que operacionalmente se emplea únicamente S a la menos 1. S a la menos 1 que significa que hay una unidad sobre
una unidad de tiempo expresada en segundos. Eso es lo que significa S a la menos 1. 1 sobre segundo. Voy a escribir set para que entienda que es segundo y no es el número 5. 1 sobre segundo significa esta expresión. Y esa es la unidad en la que se mide la frecuencia. Ok, se simboliza con una F minúscula. Punto de equilibrio. Es el punto de la trayectoria en el cual la fuerza recuperadora es nula. Es decir, aquí en el ejemplo que estamos mirando, este punto 0 es el punto de equilibrio en el cual pues equidista la trayectoria que hace la partícula hasta menos A y también la misma trayectoria que hace hasta A. Puntos de retorno son los dos puntos extremos de la trayectoria en los cuales el movimiento cambia de sentido, lo que le venía diciendo. Punto de retorno menos A y A. De aquí hasta que llega ahí se devuelve y llega hasta A y de ahí se devuelve. Por eso se llama puntos de retorno. La elongación se simboliza con una letra X minúscula, dado porque es una distancia. Entonces es el desplazamiento de la partícula en un instante dado. Es decir, cuánto se desplaza, por decir, si en tantos segundos que hace una oscilación, por ejemplo, si una oscilación la hace en 10 segundos, transcurrido 2 segundos, ¿cuánto ha recorrido de esta trayectoria? Esa distancia que ha recorrido es lo que se conoce como la elongación y depende de un tiempo dado. Es decir, transcurrido un tiempo, ¿cuánto se ha desplazado? La amplitud simboliza con la letra A y es la máxima elongación. Es decir, la mayor trayectoria en este caso va a ser la distancia que hay de 0 hasta menos A, que es la misma que hay de 0 hasta A. Eso es lo que se conoce como amplitud, la máxima elongación que puede tener la partícula. También se mide en metros, al igual que la elongación, o en centímetros, en una unidad de longitud. La distancia entre los dos puntos de retorno es 2 veces la amplitud. Claro, porque si tengo la amplitud que es esta, la multiplico por 2, voy a tener toda la distancia del recorrido. Es decir, de extremo a extremo o de retorno a retorno. Ok. Entonces, vamos a intentar comprender el movimiento armónico simple a partir de la gráfica. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando se da un movimiento armónico simple. Al estirar un resorte, si despreciamos, pues, dije rozamiento que tenga la partícula que está en el extremo, ya sea con una superficie o con el mismo aire, el resorte va a hacer unos movimientos de va y viene. Entonces, al estirarlo, lo he estirado hasta aquí, entonces él se va a contraer lo máximo que se pueda contraer, luego empieza a recuperar velocidad o esa fuerza que lo que hace es estirarse hasta menos A. Entonces aquí A menos A. Y luego otra vez hace el mismo movimiento de contraerse hasta A. Y luego va haciendo lo mismo. Es decir, va siguiendo un ciclo. Por eso es que es un movimiento periódico. Porque va siguiendo un ciclo. Entonces, a partir de esta gráfica podemos mirar las distintas términos y conceptos que vimos anteriormente. Algunos de ellos, por ejemplo. El periodo. El periodo, nos decía aquí en la definición, lo revisamos, es el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación. Entonces, una oscilación es, mire, vamos, bajamos y volvemos al mismo punto. Eso es una oscilación. El tiempo que tarda en hacer esa oscilación es lo que se conoce como periodo. Mire, la amplitud es la mayor elongación aquí. Entonces, mira, aquí está A y la misma está acá, es la mayor, tanto para arriba como para abajo, es la misma, esa es la amplitud. La elongación viene a ser como
La variable independiente es el tiempo, transcurrido un tiempo, cuánto se ha desplazado la partícula. Vea, esta altura es la elongación. ¿Ya? Cuánto se ha contraído o cuánto se ha estirado este resorte después de su punto de equilibrio. La frecuencia pues es 1 sobre el periodo, que también lo podríamos sacar de aquí. W significa la velocidad angular. Entonces, bueno, dado que se da estos ciclos, nosotros podemos relacionar esos ciclos con los giros que da una circunferencia, como está en esta otra gráfica. Es decir, a medida que se va desplazando y va haciendo ciclos, son vueltas que le vamos dando a esta circunferencia. A partir de esas vueltas de circunferencia podemos estudiar el movimiento armónico simple a partir de las variaciones que está teniendo el ángulo de barrido en esa circunferencia en un tiempo dado. Y luego, entonces, a partir de eso podemos sacar unas ecuaciones que les voy a mostrar aquí a continuación. Entonces, la ecuación, por ejemplo, de la elongación, vea, se simboliza con una X, va a ser multiplicar la amplitud por el coseno de la velocidad angular multiplicado por el tiempo transcurrido, donde la velocidad angular va a ser el ángulo que se ha barrido en ese mismo tiempo dado. Esa va a ser la velocidad angular. Y la ecuación de velocidad que lleva la partícula va a estar dada por menos frecuencia angular multiplicado por la amplitud multiplicado por el seno de la frecuencia angular en un tiempo dado. Y la aceleración va a ser el menos el cuadrado de la frecuencia angular multiplicado por la amplitud multiplicado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo transcurrido. Bueno, mis queridos estudiantes, estos son unas generalidades que debemos tener en cuenta para estudiar el movimiento armónico simple. En próximas explicaciones, pues veremos resolución de ejercicios donde involucre el movimiento armónico simple. Chao, chao.